No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Bienvenidos a Ser Historia. Hace prácticamente un mes, un poquito más casi, ¿no? Teníamos ese cronovisor dedicado a la figura de Dalí, con un programa en el que empezábamos hablando, ¿no? de ese shock que yo recibí con 13 años casi viendo un programa de televisión española en el que, aunque yo tenía en aquella época 13 años, me di cuenta enseguida de la barbaridad que se estaba diciendo, ¿no? Amanda Lear, la artista, la cantante, pintora, dice cómo conoció a Dalí en el año 1965, ¿no? Y le preguntó cómo podría llegar ella a ser una gran pintora. Y Dalí le responde no otra cosa sino que las mujeres no tienen talento para llegar a ser artistas, para ser pintoras. De ahí que en el Museo del Prado no haya cuadros de mujeres conocidas. Claro, era un error muy grande por parte de Dalí, que a pesar de su genialidad pecó de ingenuidad, habría que decirlo así, ¿no? Pero bueno, no hay que acusarle de nada, es hijo de su tiempo. En aquella época, por desgracia, no solamente los hombres, sino muchas mujeres pensaban así, que es una de las cosas de las que nos olvidamos, ¿eh? No era solamente un problema de los hombres, sino también de las mujeres que quizás no querían dar, muchas de ellas conservadoras, no querían dar ese paso hacia adelante. Pero en este programa de Ser Historia queremos hablar de mujeres artistas, ¿eh? Vamos a hablar de la Roldana, vamos a hablar de Frida Kahlo, vamos a hablar de Sofonis Banguissola, precisamente, ella está en el Museo del Prado, uno de los nombres que podría haber dicho Dalí, ¿eh? Y con ellas vamos a hacer un poquito más de historia en este programa especial de Ser Historia, en este programa especial de verano. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @serhistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Siempre que hablamos de arte y de artistas, y más cuando nos vamos atrás en el tiempo, es muy difícil encontrar mujeres artistas que hayan desempeñado un papel importante en esta faceta de las artes plásticas. No voy a decir porque no las hubiera, sino porque por desgracia el ámbito de la sociedad en el que siempre han desarrollado sus trabajos pues estaba completamente pues lleno y repleto de figuras masculinas, ¿no? Que han sido los protagonistas en ocasiones menos valerosos de este tipo de actos. En esta ocasión queremos acercarnos a un personaje muy desconocido, pero no por ello muy brillante desde el punto de vista artístico, una de las figuras más emblemáticas del barroco, Luisa Roldán, conocida como la Roldana. Andrés Damián, bienvenido a Ser Historia. Hola, un saludo. Andrés Damián es profesor de historia, es cofrade e investigador de todos los entresijos que rodean a las cofradías en Andalucía y muy buen conocedor de la figura de la Roldana. Andrés, para situarla cronológicamente y espacialmente, ¿quién era Luisa Roldán? Luisa Roldán ha sido la más insigne escultora, mujer artista, podemos decir, de todos los tiempos en España. Una mujer que ya en época gozó de un gran prestigio, no obstante, cuando se descubre que ella es la autora del Ecce Homo de la Catedral de Cádiz, ella misma deja un pergamino en la cabeza de esta imagen donde se declara como la insigne y gran artífice de esta gran obra. Ella gozó de mucho prestigio, aunque las penalidades de la época le hicieron pasar mucho, y la figura de la Roldana se ha acrecentado con el paso del tiempo. Una gran representante del barroco en España y sin duda
la mejor mujer artista dedicada a las artes plásticas de todos los tiempos ha habido en España. No era muy común, ¿no?, encontrar, como decía yo ahora en la entradilla de esta entrevista, una mujer artista. No, que va, nunca lo ha sido, y menos en su tiempo. Tenemos que tener en cuenta que nace en la segunda mitad del siglo XVII, en 1652, y desarrolla su periplo pues hasta su muerte a inicios del siglo XVIII. Y si hoy día todavía la mujer todavía tiene rémoras, desgraciadamente, para su completa expresión en todos los ámbitos, muchos de ellos ya salvados afortunadamente, volvamos 3 siglos y medio atrás. Nos encontraremos un panorama muy, muy, muy difícil para la mujer, pero sin duda alguna, ella al crecer artística y personalmente en el taller de su padre, el gran Pedro Roldán, pues le valió granjearse el respeto de sus contemporáneos. Como decíamos antes, su vida la ha desarrollado en la segunda mitad del siglo XVII, falleció en el año 1704, y es un momento de la historia del arte en donde la mayor parte de trabajos tienen una meta muy clara, ¿no?, que es el arte religioso. Ella desde luego destacó sobremanera en este ámbito, ¿no? Sí, sin duda alguna, las consecuencias del Concilio de Trento, que fomentaban la piedad popular a través de las obras artísticas, fundamentalmente religiosas, incide en el contexto artístico histórico en que se desarrolla la obra de la Roldana. Ahí donde se centra fundamentalmente su producción, una producción que ha traspasado incluso las fronteras de España, porque hay 2 excelentes obras de ella en la Hispanic Society de Nueva York, en el Museo Getty de Los Ángeles, y además de obras repartidas por toda la geografía española. Muchas de ellas se atribuyen a la Roldana sin ninguna base, porque decir en cualquier pueblo o ciudad de España que esto es de la Roldana es un marchamo de calidad. Una etiqueta, desde luego, de calidad, ¿no?, como bien decía. Sí. También conocemos que su vida no fue todo lo fácil o sencilla que pudiera haberse esperado, y bueno, pues algunas de esas turbulencias generadas en muchos casos por malos tratos, ¿no?, por su esposo, han tenido también un reflejo muy marcado en su arte. Así es, Nacho, efectivamente. Este es un tema todavía en investigación, pero se cree que ella desarrolla e imbuye sus imágenes de ese dolor. Tiene una gran calidad en cuanto a la expresividad de sus obras, pero también, naturalmente, la impronta del barroco. Son unas imágenes impregnadas del misticismo del sur, ¿no?, que ofrece el sur, Sevilla sobre todo. Y aunque ella tuvo 3 etapas claramente diferenciadas, la de aprendizaje en Sevilla, una etapa muy importante de 2-3 años en Cádiz y la final en Madrid, sin duda alguna, a lo largo de todas estas etapas dejó lo que tú has comentado. Hay 2 obras claves, podemos decir, que es San Miguel pisando al diablo, donde se dice que ella representa en el rostro del arcángel de San Miguel su propia cara. Es un rostro muy dulce, aunque cargado de dolor a la vez, y el diablo es el rostro, al parecer, de su marido Luis Antonio Navarro de los Arcos, con el que ella se casa en contra de la opinión de su padre, porque ella tenía mucho mérito, ella tenía una gran calidad, y este era un policromador, un segundón en el taller del padre. Ella no tenía el permiso del padre, pero por algo, realmente una carambola de la época, consigue un permiso para poder casarse con Navarro de los Arcos. Parece que no le dio buena vida, más lo contrario, y él se benefició de estar al lado de una gran mujer y de una gran artista como la Roldana, ¿no? Y sin duda alguna, una de las obras donde se puede ver el dolor y el dramatismo, pero a su vez, decimos, con esa calidad y calidez que el sur le proporciona a su obra, podemos decir que es la Virgen de la Soledad de Puerto Real, ¿no? Es una obra que se encuentra en su documentación en 1688, es una obra del antiguo convento de la Victoria, y todo ese dolor y dramatismo es la única dolorosa documentada de la Roldana, a pesar de las múltiples atribuciones de la Esperanza Macarena, de la Virgen de Regla de Sevilla. La única documentada es la Virgen de la Soledad de Puerto Real, y ahí podemos ver ese dolor de una vida de mujer como la Roldana, que deja patente en esta gran obra religiosa. Imagino que el hallazgo de la Soledad, de la Virgen de la Soledad, permitió también poner las bases, ¿no?, del
el propio estilo de la Roldana, ¿no? Un poco con lo que decía ahora, ¿no? Que se le han atribuido muchas obras, en definitiva con poca base científica. Efectivamente. El mito que hay en torno a la Roldana en toda España y más en concreto en Andalucía, y si lo circunscribimos aún más en Andalucía la Baja, Sevilla, Cádiz, es porque incluso en vida se le atribuían obras que no eran de ella, debido a su gran calidad. Y efectivamente el descubrirse que la Virgen de la Soledad de Puerto Real es obra de la Roldana sirve para que otras grandes obras que antes atribuían a Martínez Montañés, otro grande de la escultura barroca, pues ahora se digan claramente que tienen inspiración de ella, como la Virgen de la Estrella, ¿no? Esa imagen trianera tan afamada que le llaman la Valiente en Sevilla, porque fue una de las pocas, casi la única imagen que procesionó en tiempos convulsos de la República, ¿no? En Sevilla. Pues la Virgen de la Estrella, tras su restauración por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, parece confirmarse que es obra de la Roldana y se descartan otras obras, como ya he dicho, como la Esperanza Macarena, ¿no? Lo cual no quita para que la Macarena siga siendo ese gran símbolo de la iconografía de las dolorosas andaluzas. Pero la Virgen de la Soledad es un antes y un después, naturalmente, para ascribir muchas obras a la Roldana y descartar otras que se le atribuían. Ella falleció, Luisa Roldán falleció en el año 1704. ¿Ella consiguió establecer algún taller, un grupo de seguidores o de seguidoras? Pues ella tuvo una familia amplia. Recordemos que varios de sus hermanas también se dedicaban al arte, e incluso un sobrino, Pedro Duque Cornejo, siguió los pasos de ella. También fue, naturalmente, no de la fama que consiguió Luisa, pero tuvo gran repercusión incluso dentro del círculo de los escultores ya del tardío barroco. José Montes de Oca, podemos decir que sigue bastante los cánones y los patrones de la Roldana. Andrés Damián, profesor de historia, cofrade investigador del mundo de las cofradías y un perfecto conocedor de la figura de la Roldana. Muchísimas gracias por habernos redescubierto en estos últimos minutos a una de las artistas, una de las mujeres de la escultura del barroco más importantes. Un auténtico placer, un saludo. Señor Edison, un hombre con una maleta pregunta por usted. Dice que se llama Nikola Tesla. Hágale pasar. Tome asiento, por favor. Así que es usted Tesla, el serbio que viene de París. Sí, señor. Es un placer conocerle. Bachelor me habló de usted y viene con la maleta, como si acabara de llegar en el último barco. Pues en realidad sí, señor. Acabo de llegar de París. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Jesús Callejo, bienvenido a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Muy bien. Encantado de estar aquí una vez más. Nos pillamos casi sin los pantalones sin poner. Ana colocando la cámara de vídeo, sentándonos en la silla. Pero bien, esto es lo bueno, la parte de improvisación que los oyentes no ven. Ese ruido de sillas es Ana haciendo ruido con el teléfono y la batería. Que Jesús, como digo, empezamos un nuevo programa, un nuevo cronovisor, y lo hacemos hablando de una mujer. Yo lo decía al principio, en la introducción que he hecho del programa, una mujer vinculada con muchos aspectos de la política de la época, y también pues una gran artista, ¿no? La esposa de Diego Rivera, uno de los grandes muralistas de nuestra historia, ¿no? De la historia de México, pero de nuestra historia universal. Y Frida Kahlo es quizá uno de esos referentes del arte del siglo XX más llamativos. No, sin ninguna duda, Nacho. Es un referente de la pintura mexicana, pero también de la historia de la pintura universal, porque marca una tendencia que no se sabe muy bien cómo encasillarla y que estaría un poco regida por un estilo personal, por el arte popular, por lo metafórico y por lo étnico, ¿no? Es muy curioso, ¿no?, su metamorfosis y cómo va evolucionando. De hecho, si Unamuno lo hubiera conocido, ese sentimiento trágico de la vida, lo hubiera reflejado en ella por las circunstancias, los avatares que tuvo que pasar. De hecho, en la fecha que vamos a dar el cronovisor marca ese antes y después, porque tenía un destino con la muerte y, sin embargo, la vida le da una nueva oportunidad para que durante 20 años más desarrolle todo su talento, todo su arte.
y tuvo, por decirlo así, como varios accidentes. El primero fue su poliomielitis, ¿no?, cuando tenía 6 años. El segundo es ese accidente, ¿no?, cuando ya va en el autobús. Y el tercero cuando se casa con Diego Rivera. Y ella lo admitía, porque eso... Era el peor accidente de su vida, ¿no? Exactamente, la condicionó. Pero también es verdad que la impulsó y la dio visibilidad y la hizo estar en los mejores estamentos intelectuales del momento, no solo de México, sino también de Estados Unidos y también de Francia. En fin, por eso la vida de Frida Kahlo es muy interesante, porque en el fondo es un microcosmos de la vida de ese México de principios del siglo XX, donde ella la tocó vivir y donde ella también la tocó padecer las circunstancias políticas, pero también sociales. Además murió muy joven, nació en 1907 y falleció en 1954, y todas esas circunstancias hicieron que, bueno, pues falleciera con poco más de 46, 47 años. Jesús Callejo, crononauta, tengo aquí delante el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana? La fecha es el 17 de septiembre de 1926. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Bueno, Jesús, hemos sido testigos de un terrible accidente. Exactamente. Estamos en Coyoacán, es uno de las 16 alcaldías que tiene la Ciudad de México, en el centro de México se podría decir, y Frida Kahlo, si nos traemos un pelín antes, ha ido también con ese autobús a la Escuela Nacional, ella está estudiando. Estamos con una mujer que en este momento tiene 18 años, una jovencita, ¿vale? Y de regreso, cuando está con su novio, de entonces, que era Alejandro Gómez Arias, tiene este fatal accidente que estamos contemplando, es decir, un tranvía choca frontalmente con el autobús escolar, ¿no?, en el que venía tanto ella como multitud de estudiantes, lo empotra prácticamente contra el muro que tenemos ahí, que lo estamos viendo a la derecha, y toda una desgracia, como te puedes imaginar. En fin, ha habido varios muertos, bastantes accidentados, y en el caso de Frida Kahlo, este tranvía, que no debería haber tenido ese fatal accidente, pero bueno, lo que son las circunstancias trágicas de la vida, ella la marca ese antes y después, en el que parece que tenía que haber muerto por las consecuencias tan graves. Está claro de que supone una convalecencia muy larga, 32 operaciones a partir de este momento que va a soportar, porque ella ahora se está retorciendo de dolor, porque tiene la columna vertebral rota por 3 sitios, tiene 3 costillas fracturadas, tiene el hueso pélvico hecho polvo, ¿no? La pierna derecha, que era la que más padeció la poliomielitis, que la tenía mucho más delgada que la pierna izquierda, esa pierna derecha se fractura en 11 partes. En fin, un desastre desde un punto de vista anatómico, pero claro, esa la condiciona. La condiciona 2 cosas muy importantes, a pesar de esta situación trágica que estamos viendo, con sangre, con sollozos y con gritos. Y es que por esa convalecencia que lo obliga a estar, como te puedes imaginar, bastantes meses en la cama, es cuando adquiere su pasión por pintar. Hasta ese momento no tenía ningún interés, ella va más dedicada a la medicina. También la sirve un poco esos estudios de medicina, pues para conocer su propia anatomía y para darse cuenta de la gravedad que ha tenido este accidente. Y por otra parte, lo que la da es otro concepto de la realidad. Ya sabes que en México también tienen un concepto de la realidad mágica, ¿no? En fin, donde la ultratumba, los muertos, la vida, se asocia un poco, ¿no? Incluso en la fiesta de Todos los Santos, el Día de Difuntos, pues ahí se ve claramente, ¿no?, cómo las tradiciones aztecas se juntan, ¿no?, con las tradiciones modernas, y ella se hace eco de todo eso. Es como que despierta a la vida, fíjate, y es paradójico porque ha estado a punto de morir, pero despierta a la vida. Se da cuenta de que tiene que aprovechar su vida para muchas cosas. Todavía no conoce a Diego Rivera, le conocerá 4 años después, que es cuando se casa, pero es un momento clave porque ese destrozo de huesos que tiene en su propio cuerpo los va a intentar recomponer. ¿Cómo? Pues
haciendo una manifestación de su dolor a través de la pintura. Por eso la pintura no se puede clasificar en el movimiento surrealista, como luego lo intentó hacer André Breton. Es una proyección de sus dolores internos, no de sus vivencias, sino de sus dolores internos. Exactamente. Ella asume el dolor y el sufrimiento como una catarsis. Entonces sufre muchísimo, de hecho nadie envidia un poco su vida, ¿no? Su vida personal, pero sí que tiene la valentía y sobre todo la inteligencia, porque era una mujer muy lista, de canalizar todo eso para que su vida no sea un desastre mayor de la que hubiera sido para cualquier otra persona y para relacionarse precisamente con las personas con las que ella estaba más involucrada. Fíjate que en ese accidente también iba gente que eran los cachuchas, era un grupito revolucionario que había creado ella también. Bueno, ella no lo había creado, pero formaba parte en esa Escuela Nacional de México y tenían ideas revolucionarias, ideas comunistas. Ella empieza a formar parte del Partido Comunista Mexicano y a partir de ahí es donde también conoce a Diego Rivera y a otro tipo de personas. Entonces todo eso ya digo que le da una visión, una cosmovisión podríamos decir, importante, donde un accidente trágico como el que hemos visto en este cronovisor la condiciona para muchas cosas positivas, para otras negativas, porque por ejemplo la fractura de pelvis que tiene es lo que le impide tener hijos. Ella quería ser madre, pero sin embargo cuando lo intentó, y lo intentó por lo menos 4 veces o 4 abortos que tuvo, pues eso también le generó otro sufrimiento, otro dolor, que por supuesto Nacho dejó plasmado en sus pinturas. Si te parece, sabes que me encanta intentar recuperar de archivos, bien de esta casa o bien de fuera. En este caso vamos a escuchar un archivo de la Fonoteca Nacional de México, en donde yo lo escuché hace pocos meses y me sobrecogió, ¿no? Porque es un personaje del que siempre has oído hablar, en ocasiones también lo decía al principio, en la primera temporada hablamos de Frida Kahlo, pero nunca le había escuchado su voz. No sabía cómo sonaba la voz de esta artista, de esta mujer, apareció de forma casual. Realmente no es absolutamente certero, ¿no?, que sea la voz de ella, pero muy probablemente, ¿no?, porque era una serie de entrevistas de Diego Rivera que aparecieron en unas cintas perdidas, y la voz de la mujer leyendo precisamente un texto escrito por Frida Kahlo en la casa de Diego Rivera, descartando pues voces conocidas de la época, pues parece dar a entender que Blanco y en botella seguramente al 99% sea la voz de Frida Kahlo. Vamos a escucharla. Con su cabeza asiática, sobre la que nace un pelo oscuro, tan delgado y fino que parece flotar en el aire, es un niño grandote, inmenso, de cara amable y mirada triste. Sus ojos saltones, oscuros, inteligentísimos y grandes, están difícilmente detenidos, casi fuera de las órbitas por párpados hinchados y protuberantes como de batracio. Sirven para que su mirada abarque un campo visual mucho más amplio, como si estuvieran construidos especialmente. Jesús, qué voz más hermosa para una mujer que lo dio todo por la pintura, que lo dio todo por Diego Rivera. También ahora hablaremos de algunos detalles, y con ese físico tan particular, ¿no? Has traído algunos retratos de ella que vamos a poner también nosotros en nuestras redes sociales y que bueno, marcan un poco la estética que todos tenemos en mente de Frida Kahlo, ¿no? Una mujer pues con esa ceja tan poblada y bueno, prácticamente una sola ceja, ¿no? Muy poblada, en el entrecejo también mucho vello, incluso ese bigote, ¿no?, que tenía el otro día en broma, porque realmente era una chica bastante guapa, muy guapa. Y yo lo decía en broma, pero en el fondo lo decía de verdad. Digo, jamás he visto una chica tan guapa en la que le quede tan bien un bigote, porque hay muchas fotografías donde sale ella con ese mostacho. Recuerdo en Valladolid, cuando estudiábamos Historia del Arte, que algunos compañeros comentaban que precisamente ella no se afeitaba ese bigote para demostrar su ascendencia también hispana. En el sentido de que tú tenías vello en la cara e implicaba no solamente un origen indígena, sino también pues esa conexión con el mundo de los españoles, ¿no? Y en definitiva pues marca esa estética tan característica que si se hubiera afeitado
el centro de la ceja y el bigote, no sería ella, desde luego. No, está claro, ella intenta romper moldes. También es verdad que en los autorretratos, ella se hizo muchos autorretratos, por lo menos 55 de las más de 160 pinturas que hizo. Ella también exagera un poco esos rasgos. Nosotros conocemos muchas fotografías de ella, entonces tú ves que no es uniceja, no ves ese bigote tan pronunciado. Ella lo quería remarcar. Bueno, yo te podría enseñar algunas fotografías que... Sí, bueno, pudo haber tenido algún momento. Es cierto que ella no se depilaba, pero no se depilaba adrede. O sea, te quiero decir que quería marcar un poco esa estética que iba también un poco en contra también, por lo que tú decías, ¿no? Porque, en fin, se querían parecer más a las europeas, ¿no?, que a las mexicanas, ¿no?, lo que eran sus coetáneas. Ella decía que no, ella reivindicaba un poco lo étnico, ¿no? De hecho, llevaba mucho el traje de Tijuana porque además era una zona de México del matriarcado, por lo tanto reivindicaba también un poco el poder femenino, ¿no?, el poder de la mujer en una época donde, imagínate, que el feminismo estaba mal visto en un México que por entonces era muy machista. O sea, sí, totalmente. ¿no? Eso es evidente, ¿no? Y Diego Rivera, si había un machista, era el campeón de los machistas, que llevaba pistola y asustaba, ¿no?, a sus distintos amantes, porque esa era otra. En fin, esa liberalidad que luego tuvieron. Los dos estaban muy enamorados uno del otro. Ellos se casan en agosto de 1929. Creó un personaje, absolutamente. Creó un personaje. O sea, la estética que podemos decir, yo lo comentaba, ¿no? Me parece una chica muy guapa. Pero esos elementos añadidos, esa ceja poblada y ese bigote, como vemos aquí en una fotografía, es que no es que le queden bien ni mal, es que le da personalidad y autenticidad al personaje de Frida Kahlo. No, vamos, eso es evidente, porque de hecho creó como un estilo. No quiere decir que luego las mujeres se dejaran así en esa estética, pero sí creó ese estilo de decir, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a romper moldes? Ella se sabía guapa, se sabía más bien atractiva, ¿no? Pero también muy seductora. Bueno, era una mujer que tenía carisma. Bueno, eso lo tienes que ver en la affair que tuvo con León Trotsky, ¿no? Pues si nos adelantamos un poco en el tiempo, ya sabes que León Trotsky al final se tiene que ir exiliado porque le persigue Stalin y se va a México, y entonces hay casi un amor a primera vista, ya digo, siempre partiendo de la base de que estaba muy enamorado de Diego Rivera y él de ella. Lo que pasa es que él era infiel continuamente, además él reconoció que era incapaz de tener solo una mujer, tenía que expandir su amor por distintos lugares. Ella no lo entendía, pero dice, bueno, si no me queda más remedio, vale, pero yo me busco también mis amantes masculinos y femeninos, no olvidemos. Bueno, cuando se encuentra con León Trotsky se enamora de ella directamente. O sea, ella, imagínate él de dónde viene, se encuentra ahí una mexicana, en fin, que muy intelectual, que sabe idiomas, que conecta, ¿no?, rápidamente en diversos temas, además muy comunista, ¿no? De hecho, Diego Rivera le invita a su casa porque era trotskista en aquel momento. Claro, era trotskista hasta que se entera que se está tirando a su mujer, entonces a Trotsky le manda a hacer gargas, se tiene que ir a otra casa, y en esa otra casa de México, de Ciudad de México, es donde al final le asesina a Ramón Mercader. Ya sabes que al final acaba también malamente León Trotsky. Pero bueno, te cuento la anécdota de León Trotsky para que veas que era una mujer muy seductora, que aquellas personas que le veían, tú decías, bueno, fíjate, si estaba hecha trizas, ¿no?, la cantidad de enfermedades que tuvo y las cantidad de operaciones. Pero es lo que te decía al principio, supo transformar ese sufrimiento, ese dolor en belleza, ¿no? Y los cuadros, fíjate que no son muy bellos en tanto en cuanto va poniendo fetos, se pone ella misma, ¿no?, con collares, incluso con espinas, para marcar ese sufrimiento, pero hay mucho colorido, es decir, ese colorido, que también es una de las características que tiene México, ese colorido lo plasma. Por eso decía que su pintura no se puede enmarcar en ese surrealismo que intentó hacer Andrés Breton, que fue otro de los que también la visita en Coyoacán. Entonces dice, mira, qué pintora más surrealista. Y dice, no, yo no pinto los sueños y no pinto las pesadillas, yo pinto la realidad. Y eso que quedaba muy claro en todos sus cuadros y en su forma de entender la vida. Fíjate que es un personaje que marcó la línea artística de muchos coetáneos, grupos de intelectuales la visitaron, no por ser la esposa de Diego Rivera, que era una celebridad en el mundo del arte, sino por ella misma, ¿no?, por esa personalidad que ella tenía en la década de 1930, 40 y en los años 50. Vamos a escuchar a Rina Lazo. Ella fue ayudante de Diego Rivera, y esto es lo que nos cuenta sobre los temas que trataba precisamente Frida Kahlo en su pintura. I think
Creo que lo que más la influyó fue la pintura colonial. Acostumbraba a ir a las iglesias, a ver a Cristo ensangrentado, y todo eso era lo que la inspiraba, porque en la iconografía cristiana hay mucho dolor y sangre, y así era también su vida. Cirugía, dolor, así era como ella se sentía. La proyección de sus propias vivencias, como decías ahora, Jesús, crononauta, también de alguna manera el simbolismo, ¿no?, que ella manifestaba en esas pinturas. Nosotros acostumbrados a ver los grandes murales de Diego Rivera, ella llegó a pintar, la mayor parte de sus cuadros son pequeñitos, muy manejables, ¿no?, algunos de ellos de apenas del tamaño de un folio, lo decía al principio del programa, pero siempre esos vivos colores que comentabas, pero la presencia del rojo para la sangre, la presencia de muchas flores, de vivos colores, recreando también lo que escuchábamos ahora en Rina Lazo, esta ayudante de Diego Rivera, pues la sangre de Cristo, el dolor, la pasión que ella misma había vivido de alguna manera, ¿no? Claro, fíjate, dos cosas. Una es que se quería separar totalmente del arte de su marido, Diego Rivera. Ella no quería hacer cosas parecidas, porque para eso estaba su marido. Además, él era muralista y ella es más intimista, o sea que eso hay que marcarlo claramente desde el primer momento. Ella quería hacer su pintura y representarse a sí misma, por eso se hace tantos autorretratos, que un poco sigue también la tendencia de su padre, de Guillermo, porque él era fotógrafo y luego se descubrió que hizo muchísimos autorretratos suyos, ¿no?, de fotografía. Entonces, bueno, tenía esa tendencia, no sé un poco cómo definirla, pero bueno, ella misma lo definió en una frase, pues dice, ¿por qué te pintas tantas veces y de tal manera? Porque es que estoy mucho tiempo sola. Dice, y el mejor motivo que tengo, el que más conozco, soy yo misma. Entonces, ella ya sabes que durante esos meses de convalecencia, después del accidente, en fin, la tuvieron que poner un caballete especial, en fin, un espejo para que pudiera pintar postrada. Pues claro, durante tantas horas y tantas horas y tantas horas ahí en la cama, pues se fue pintando ella misma, y eso sí que marcó toda una tendencia, que no es suya solo, ya Rembrandt también se pintó muchísimos autorretratos, pero era un poco cómo se iba transformando poco a poco a medida que iba pasando el tiempo. Y en el caso, ya te digo, de Diego Rivera, es curioso porque tanto él como ella eran comunistas, pero ella intenta hacer también cuadros con una estética cristiana muy clara. Y de hecho, una de las variantes que a mí me fascina más, por ejemplo, son sus esvotos. Ella, los esvotos, tanto en España como en México, en fin, en el mundo católico, sabes que son esos cuadros que se hacen cuando tienes que agradecer a la Virgen o a un santo determinado, pues el haber salido de un accidente o de una enfermedad. Bueno, pues ella se pinta a sí misma en esvotos claramente cristianos, saliendo de ese accidente, recuperándose. Entonces dices, qué contradicción, ¿no? Si era una mujer atea que no creía en estas cosas, pero claro, estaba imbuida en una sociedad mexicana muy católica, muy cristiana y sobre todo muy trascendente a la hora de enfocar la muerte en sus vidas. Ya sabéis que las calaveras, en fin, la Santa Muerte, todo lo que hay alrededor de esa estética, pero también de ese folclore mexicano, ella lo vivió, lo mamó y lo plasma también en las pinturas. Entonces hay mucha gente que le hace un poco como rechinar los dientes, como diciendo, bueno, cómo esta mujer pinta también estética muy parecida a la pasión y muerte de Cristo, ¿no? Con esa corona de espinas, en fin, con muchos pájaros, el colibrí, el mono lo pinta porque también se lo regaló Diego Rivera, entonces hace una referencia también a ese mono, el gato negro, por ejemplo, en uno de esos cuadros posados sobre su hombro. Es decir, todo esto es un simbolismo claro y clave, porque si no entiendes un poco su vida, no puedes entender tampoco sus cuadros. Alguien, por ejemplo, que no conozca la vida de Frida Kahlo, ve esos cuadros y dice, bueno, esta mujer o ha fumado, o está pirada, o qué la pasa. No era surrealista, era una mujer, por eso acaba tan mal cuando está en París. Sabes que le invita a André Breton y dice, oye, venga, ven para acá. Y entonces ella está unos cuantos meses, en 1939, y hay una frase, Nacho, que cuando yo la leí hace tiempo me llamó mucho la atención, pero que te la voy a leer, y se la voy a leer un poco a los oyentes, porque es muy definitoria del ambiente intelectual que había en el París de aquel momento y donde, bueno, ella se tiene que relacionar. Tú imagínate, no voy a citar nombres, André Breton evidentemente era el anfitrión, pero no voy a citar nombres. ¿Qué es lo que vería ella? ¿Qué ambiente mamó, artísticamente hablando, para que dijera,
no puedo imaginarme lo joputas que son esta gente. Dice, me hacen vomitar, son tan condenadamente intelectuales y degenerados que no les aguanto más. O sea, esta mujer que te lo diga con estas palabras, con esta expresión, a alguien que había vivido lo que había vivido en su México natal, o sea, ¿qué es lo que pudo ver allí, no? Ella había estado ya en Estados Unidos, también había visto así muchísimas cosas. Va a París, ve todo esto, no aguanta mucho lo que hay. De hecho, hay una anécdota que es muy significativa. Uno de sus autorretratos, el que se llama El Marco, es la primera pintura de un artista mexicano que compra el Museo del Louvre, que ahora se puede ver en el Museo de Pompadour, pero es la primera, o sea, que marca también, hay una tendencia. A partir de ahí se compran más retratos de artistas mexicanos, pero algo vieron en esta mujer, en su personalidad, su energía latente, que el Museo del Louvre en aquel momento dijo, venga, nos quedamos con un retrato. ¿Con cuál? Pues con un autorretrato, como tenía muchos, pues el del Marco es el que compran. Bueno, pues todo ese ambiente es lo que ella, ya digo, va plasmando en su vida, en sus distintos avatares, porque sabes que se divorcia de Diego Rivera. Se divorcia no solo por las infidelidades que tenía, sino que es que una de sus amantes, que agárrate, Nacho, es la hermana menor de Frida Kahlo, con Cristina. Entonces, todo queda en casa. Dice, hasta ahí hemos llegado, ¿no? Pero es que se vuelve a casar al año siguiente. Sí. Entonces, vale, me refiero que son como contradicciones, pero que son muy importantes tenerlas en cuenta. Por eso lo estoy diciendo, para entender esa personalidad tan compleja, pero a la vez tan fascinante que tuvo Frida Kahlo. Me gustaría ahondar un poco en ese tema del simbolismo de sus cuadros, ¿no? Llama mucho la atención, como decías, que ella siempre aparece, pero en escenarios diferentes, ¿no? Aquí sobre la mesa tenemos un cuadro que realizó estando en Estados Unidos y, bueno, pues refleja un poco ese anhelo, ¿no? de su México natal, proyectando una serie de monumentos de las culturas aztecas. Luego hay una calavera, una fábrica echando humo, ella sale con un vestido rosa muy clarito. En definitiva, va colocando sobre la hierba que rodea, sobre el espacio que rodea el cuadro, pues diferentes objetos, ¿no? Diferentes símbolos que dices, bueno, pues eso que pinta ahí, pero en la cabeza de Frida seguro que tenían un significado, ¿no? Como el gato negro sobre el hombro izquierdo en este retrato, en este retrato, el pájaro, lo has comentado antes, las ramas del árbol, ¿no? De la planta cubriendo su cuerpo. Son elementos, símbolos absolutamente mágicos que tienen su sentido en la proyección vital de Frida Kahlo. Yo entiendo que hay que saber un poco de simbolismo y, por supuesto, conocer un poco las culturas mexicanas para entender esa simbiosis, ¿no? De la que ella hizo gala. En este abrazo de amor del universo, es un cuadro muy cósmico, donde se ve, fíjate, ese amor-odio hacia Diego Rivera. Es un Diego Rivera que le está acunando como si fuera un niño. Un hijo, sí. Es como, está desnudo, está como anillado, además le pinta un tercer ojo. Ella también tiene autorretratos, por ejemplo, donde su tercer ojo aparece Diego Rivera, como que no se lo podía quitar nunca de su mente, ¿no? A pesar de los disgustos que le estaba dando. Bueno, todo eso es muy importante, porque ves, es como unas manos que salen como si fuera la madre naturaleza, esa parte cósmica, las nubes, el sol, la luna, los cactus, en fin, la flora mexicana que ella conocía también. Todo esto es una interpretación perfecta. Incluso cuando ella estaba también en la cama, ella pinta también un poco sus abortos, que fíjate que dices que desagradable, ¿no? Con la cama ensangrentada. O sea, no tenía ningún tipo de problema a la hora de mostrar su estética, a pesar de que para muchos pues lo consideraban como horripilante desde un punto de vista artístico. Pero si tú vas mirando todos sus cuadros, y no pintó demasiado, por eso están tan cotizados, ¿no? Porque no llegó a 200 cuadros en total. Toda esa estética, todo ese simbolismo, todas esas metáforas quedan reflejadas perfectamente. Por eso para mí es una de las grandes artistas. Por eso se hizo hace poco una película, que además se llama así, Frida, donde Salma Hayek, que estaba deseando interpretar a esta mujer, lo hace. Sabes que también tuvo una pequeña rivalidad porque Madonna lo quería hacer, también quería hacer el papel, y dijo, no, tú ya has hecho Evita, déjame a mí el papel de Frida Kahlo. Y hace que lo hizo estupendamente. Vamos, es una película que recomiendo porque refleja muy bien el ambiente, la Casa Azul. La Casa Azul es la que está en Coyoacán, que por cierto, 4 años después de morir Frida Kahlo se convierte en el museo. O sea que cualquiera que pase por allí, que vaya a verlo, por favor, porque merece la pena, ¿no? Entonces, todo eso queda reflejado en estos cuadros, que he traído unos cuantos, ¿no? E incluso, fíjate, de la columna rota, que no lo sabía. Fíjate, esto es un dato que lo aprendí hace poco. Ves que tiene unas tiras ahí, como unas vendas. Un corsé, ¿no? Con un corsé. Bueno, pues sirvió
para la estética de Mila Jovovich en Resident Evil. Cuando ella sale del hospital, que también va con una especie de vendas, pues parece que el director o el guionista se inspiró en este cuadro precisamente de Frida Kahlo. Bueno, yo creo que son datos muy significativos para darnos cuenta de que incluso a día de hoy en la cultura popular, en la cinematografía y la cantidad de novelas que se han hecho basada en su vida, pues es que, en fin, marcó una estética y una impronta que por eso le estamos dedicando este cronovisor. Yo lloraba desconsoladamente, pero me distraía cocinando, limpiando y a veces pintando, y cada día acompañaba a Diego al andamio. Durante ese periodo, Frida pintaba como ella decía para pasar el tiempo. No ambicionaba convertirse en una artista ni pintar al estilo de su marido. Las obras de Diego eran importantes y simbólicas, las de Frida intimistas y personales, y su escala natural cada vez más y más pequeña, hasta que sus cuadros llegaron a tener menos de 30 centímetros cuadrados. No le interesaban las visiones épicas de la historia mexicana. En vez de eso, sus obras reflejaban las impresiones de su infancia, el arte folclórico mexicano y los pequeños exvotos que colgaban en las iglesias católicas y contaban la historia de personas que se habían salvado milagrosamente. Escuchábamos un nuevo fragmento de este documental de televisión de Frida Kahlo, que no lo he dicho al principio, y de donde hemos sacado estos dos últimos cortes, en donde se hace hincapié precisamente eso, ¿no? De la religiosidad que empapaba la sociedad mexicana actual y también la de la década de los años 30 y 40, que es donde Frida pues desarrolla la mayor parte de su tarea como pintora, y cómo le marcó, ¿no? Absolutamente, quizás viendo esos paralelos que había entre la pasión de Jesucristo o los martirios de los santos con las vivencias que ella había tenido en vida. Quizá no creía, pero se veía reflejada, ¿no?, en las vidas de esos personajes. Sí, totalmente, claro. Ya conocía muy bien la hagiografía, ¿no?, de algunos santos, de los que fueron martirizados. Entonces, ella, yo creo que sí se sentía un poco identificada, ¿no? Esas personas que lo pasaron muy mal en su vida, pero sin embargo tuvieron una trascendencia en su muerte, precisamente por la forma de morir. Ella sabía que iba a morir muy joven. Ella, cuando cumple los 40 años, se da cuenta de que está como prorrogando su vida, ¿no? No pensaba que iba a llegar a vivir tanto. Aún así todavía vive otros 7 años más, ¿no? Porque muere, como tú bien decías, a los 47 años. Pero ella sí tiene la sensación de que vive ese sentimiento trágico de la vida, de que está buscando como explicaciones a por qué le ha pasado a ella precisamente. Buscando preguntas a los problemas que ha tenido en su vida. ¿Qué es lo que haría un católico, un cristiano? Pero fíjate, pero ella desde la óptica atea, ¿no? Dice, no, yo no creo en un Dios, por lo menos tal como me lo han enseñado, pero si ahondáramos un poco más en función de sus cuadros, en función de su diario íntimo, que también escribió, además tiene frases gloriosas, pues sí que había una cierta creencia, por lo menos una necesidad de creer en algo que no la satisfacían las iglesias que por entonces había en México. Y de hecho, cuando ella muere al final, ya sabes que va empeorando su salud, bueno, muere de una neumonía, cuando muere ese 13 de julio de 1954, pues la gente que la conocía, sus más allegados, es como una liberación. Ella de alguna forma estaba como deseando ya un poco dejar este mundo, porque es como si se sintiera que la misión ya la había cumplido. A través de sus pinturas, a través de su escritura, manifestó todo lo que tenía que manifestar. Tenía la plena convicción de que iba a morir joven, efectivamente murió joven, pero también sabía que después de aquel accidente es como que su vida se había prorrogado un poco más, ¿no? Y se prorrogó unos 20 años. Yo creo que eso fue clave. De hecho, fíjate una frase que ella dijo, que para mí es esencial, que también refleja y resume un poco su filosofía. Dice, espero tener una salida feliz, se refería a la muerte, y espero también no volver jamás. Es decir, es como bajo el telón, hasta aquí he llegado, no creo que haya nada más, pero si hay algo más yo no quiero volver a este planeta y menos en estas circunstancias. Entonces, esa frase lúcida me pareció muy reveladora en cuanto el carácter que tuvo esta mujer en sus últimos momentos y a lo largo de toda su vida. Una mujer que sufrió muchísimo, pero digo que supo canalizar ese dolor en unos cuadros que ahora mismo son impagables. El que tenga un Frida Kahlo, por supuesto que lo guarde como un tesoro, porque ahora están de lo más cotizados. Grande, absolutamente
realmente grande, Frida Kahlo, por todo lo que protagonizó, todo lo que vivió y todo lo que nos ha dejado. Ella ha sido la protagonista de este cronovisor, ahora seguiremos hablando un poquito más de ella, pero bueno, Jesús Callejo, como siempre, muchísimas gracias una semana más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho, un placer. Madre, se rumorean cosas sobre usted, dentro del convento y fuera de Ávila. No se deje llevar por las habladurías, María. Usted y yo sabemos que en este convento entra y sale demasiada gente. Es usted famosa, madre. La fama nunca ha de ser el camino, Sor María. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Tiene una vinculación importantísima con España y particularmente con este museo. Fue la primera mujer con obra expuesta aquí en el Museo del Prado, y es también el Museo del Prado de todo el mundo el museo que más obras tiene de ella, tanto de las seguras o muy razonablemente seguras como de las probables, atribuidas y todavía discutidas. Por lo tanto, realmente estamos en el mejor lugar para hacer una aproximación a su figura. Escuchábamos un fragmento de una conferencia que dio Jorge Sebastián Lozano en el Museo del Prado, hablando de una figura de la historia del arte que para mí durante muchos años ha sido emblemática, ¿no? Yo la he conocido de manera tangencial a través de otros intereses que he tenido en mi vida profesional. Me refiero a Sofonisba Anguissola, hay muchas formas de decirlo. Al ser una mujer pintora, vamos a hablar de ella desde el siglo XVI, Leticia Ruiz. Bienvenida a Ser Historia. Hola, es un placer estar aquí. Leticia Ruiz es la comisaria de esta exposición. Yo quería comentar con ella algunos aspectos, sobre todo de la historia de la pintura, focalizada en esas dos mujeres, ¿no? Historia de dos pintoras, Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana, que son las protagonistas de esta maravillosa exposición. Leticia, no era muy común, ¿no?, que una mujer fuera pintora, ¿o sí lo era? No era muy común. Era común que pintara o practicara algún tipo de práctica artística, valga la redundancia, pero lo hiciera en el anonimato. En la Edad Media sí que hay constatación de iluminadoras que sobre todo desde los conventos están trabajando. Las iluminadoras y iluminadores eran esas personas que hacían los dibujos, ¿no?, para ilustrar los códices. Eso es, esos maravillosos códices que requerían mucho talento, mucha paciencia, mucho tiempo. Y sí que hay algunos nombres en la Edad Media. Luego, bueno, sí, a lo largo de toda la historia, sin duda han habido mujeres que han estado en los talleres, pero en el completo anonimato, como lo han estado en cualquier otra actividad que requiriera salir del ámbito donde se aseguraba su virtud y el decoro necesario para las mujeres, que era el ámbito doméstico. Uh-huh. El caso de Sofonisba era un caso especial porque ella, nació en 1535, fallece en 1625, y gran parte de su vida, o por lo menos gran parte, que es una de las razones porque mucha de su obra está en el Museo del Prado, estuvo en la corte de Felipe II. Ella no era pintora de cámara, pero casi trabajaba como tal, ¿no? Era camarera de Isabel de Valois. Vamos a ver, estuvo de su larguísima vida, que en términos históricos realmente fue, sí, una proeza. 90 años. 90 años mínimo, porque no estamos completamente seguros de que naciera en el 35, pudo nacer un poquito antes. Pues en esa larguísima vida, en España pasó en torno a 13 años, que no son tantos, pero es verdad que fueron 13 años fundamentales. Y su cargo era más importante que ser pintora, era ser dama de corte, que en tiempos de la época pues era un gran honor tanto para las jóvenes en las que recaía ese cargo, como para sus familias, porque normalmente representaban lo más granado del reino, en este caso del reino español y también francés, porque vino
junto a las damas francesas que acompañaron, algunas de las damas francesas que acompañaron a la jovencísima adolescente Isabel de Valois, y una de ellas fue una dama que pertenecía al Imperio Español porque Cremona era la segunda ciudad del milanesado y por tanto su familia se consideraba familia vertiente española, los Anguissola. Además, imagino que, claro, estando en una posición social y económica en la corte de Felipe II, en este caso, pues casi mano derecha de Isabel de Valois, no tendría ella necesidad de ganarse la vida como pintora. ¿Qué es lo que hace que una mujer... Bueno, pues hoy nos podríamos pensar, digo, bueno, pues menuda pregunta más estúpida, ¿no? Tendrías esas inquietudes intelectuales, pero en aquella época, digo, ¿qué necesidad tenía de ponerse a pintar? Bueno, pues en realidad, si somos justos, nunca fue una pintora profesional. Lo fue Lavinia. Lavinia es la primera profesional. Sofonisba lo que fue es una dama que, siguiendo los mejores postulados acerca de la educación de las mujeres, que en las clases altas se protagonizó no solamente, pero principalmente en Italia, Sofonisba se formó como lo que la sociedad requería que una dama de sociedad debía de tener, de poseer conocimientos en literatura, en algunas lenguas, un poco de música, saber danzar, saber dibujar, saber pintar, eso que luego 2 siglos después contaba muy bien contado, pero que era el mismo fundamento Jane Austen en algunas de sus maravillosas novelas. Un poquito de todo, pero no saber demasiado de nada para no pasarnos de listas. Y además ser prudentes, ser discretas, es decir, una serie de virtudes que, si lo pensamos bien, han acompañado a las mujeres durante mucho tiempo. Entonces, Sofonisba era la primera de una familia con pedigrí aristocrático, pero muy poca fortuna económica. Hay quien dice, una de las grandes historiadoras de Sofonisba, dice que el mejor negocio que tuvo nunca su padre, que intentó varios, fue precisamente Sofonisba Anguissola, a la que le hizo, primero la formó a ella y a sus hermanas, pues como ilfo, bueno, tenían conocimientos de música, de todo esto que he contado, y además tuvo la suerte y el valor de que algunos de los pintores más importantes de Cremona la hicieran de tutores de ella y de su hermana mayor en esos conocimientos iniciales del dibujo y de la pintura, que fue Bernardino Campi. Entonces, el padre hizo luego una campaña de promoción enorme, porque formándose dentro de esto que acabo de contar, descubrieron que era una retratista sobre todas las cosas, formidable. Y entonces, muy jovencita, pues en una de las obras fundamentales de la época de Cremona, Gerolamo Vida, nos la recuerda como una de las figuras egregias de Cremona. Luego ya era muy famosa, y el padre la concibió en términos de lo que hoy podríamos llamar celebrity en Italia, que era mucho, y entonces, bueno, pues eso hace que mucha gente se interese por sus autorretratos, llegue la fama a España y se recomiende a Felipe II que, cuando va a casar con la que iba a ser su tercera esposa, tenga en cuenta a esa dama de una de las familias pro-españolas que eran los Anguissola y la convirtiera en dama de corte, con lo cual solucionaba el problema fundamental de estas mujeres de la aristocracia venida menos, que era encontrar un marido o un convento, y para las dos cosas requerían la dote económica. Siendo dama de la corte de España, era el rey el que iba a encontrarla un marido adecuado, y además la iba a dotar económicamente. Entonces, su trabajo en la corte de España no fue la de retratar. Para eso ya tenían a otros retratistas como Sánchez Coello, con los que a veces se ha confundido su pintura, Jorge de la Rúa. Lo que ocurre, que es una mujer muy valorada, empezó a hacer retratos en la corte de Española que gustaron mucho, y se la gratificaba, que no pagaba, porque no tenía por qué tener ni gajes ni un sueldo, porque ella era otra cosa más importante. ¿Quién quería ser pintora cuando era una dama de corte, con todo lo que ella significaba? Tenían sus reglas, porque podían convertirse en espías, mujeres que pasaban información, y entonces tenían unas
rígidas, severas reglas de comportamiento y a veces eran castigadas si pasaban papelitos con gente fuera de los círculos más íntimos de la corte. Leticia, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros. Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Recordad que a través de Ser Podcast los podéis escuchar todos de nuevo, las 15 temporadas. Estamos acabando casi la 15ª temporada y dentro de unas semanas, la primera semana de septiembre, comenzaremos la nueva temporada, la 16ª ya de Ser Historia aquí en la cadena Ser. Fermín Agustí ha estado en la producción como siempre, Ana Caballero también en la producción y controlando las redes sociales, Chumi Rodríguez a los mandos de esta máquina del tiempo y delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con más entretenimiento y cosas divertidas aquí en la cadena Ser. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.